Entre las muchas leyendas que nacieron tras la Segunda Guerra Mundial, pocas han capturado la imaginación popular, como la idea de que los nazis construyeron platillos voladores. En revistas sensacionalistas de la posguerra, en documentales de dudosa veracidad y en incontables teorías conspirativas, se repite que el Tercer Reich desarrolló aeronaves circulares capaces de volar a velocidades supersónicas, maniobrar en ángulos imposibles y, según algunos, incluso alcanzar el espacio. La fantasía de una flota nazi interplanetaria llegó a formar parte del folclore de la guerra, presentando a Hitler y sus ingenieros como pioneros de una tecnología futurista que supuestamente fue ocultada tras la derrota. El origen de este mito se encuentra en una mezcla de propaganda, rumores malinterpretados y el aura de secretismo que rodeaba los proyectos militares alemanes. Durante la contienda, el Reich invirtió recursos enormes en armas maravillosas, las llamadas Wunderwaffen, que iban desde los cohetes V-2 hasta los aviones a reacción. En ese contexto real de innovación tecnológica, resultó sencillo que se esparcieron rumores sobre naves experimentales de aspecto insólito. Algunas patentes y bocetos de ingenieros como Rudolf Schriever o Miete fueron reinterpretados décadas después como pruebas de supuestos ovnis nazis, cuando en realidad se trataba de proyectos marginales, sin resultados concretos ni prototipos funcionales. La Guerra Fría alimentó aún más la creencia. En los años 50 y 60, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía tecnológica, la prensa amarillista encontró rentable atribuir a los nazis secretos que habrían sido heredados por las superpotencias. Cada avistamiento de un objeto volante no identificado podría relacionarse con la idea de que provenía de diseños alemanes recuperados tras 1945. Incluso surgieron relatos sobre bases ocultas en la Antártida donde los nazis, supuestamente, habrían continuado sus experimentos en naves circulares. Nada de esto resistía la verificación histórica, pero funcionaba como relato fantástico en un mundo fascinado por los ovnis. Los documentos disponibles y los testimonios de la época dejan claro que los ingenieros alemanes enfrentaban problemas más inmediatos. Mantener en funcionamiento su fuerza aérea, suplir la escasez de combustibles y producir en masa aviones convencionales que pudieran competir con los aliados. Los recursos industriales del Reich en 1944 y 1945 estaban al borde del colapso. Pensar que, en esas condiciones, podían fabricar flotas de platillos voladores es una exageración que ignora la realidad logística. A lo sumo, existieron maquetas y experimentos aerodinámicos con formas circulares, algo que también ocurría en otros países, sin que llegaran a cristalizar en nada práctico. A finales del siglo XX, la cultura popular consolidó la imagen de los ovnis nazis. Libros, cómics y películas los convirtieron en un recurso narrativo atractivo. El enemigo derrotado reaparecía como poseedor de tecnologías ocultas, una amenaza que nunca desapareció del todo. La ficción se mezcló con la historia hasta el punto de que muchas personas comenzaron a asumir que algo de verdad debía existir. Pero lo cierto es que, más allá de algunos dibujos y declaraciones poco fiables, no hay pruebas sólidas que respalden la existencia de estas aeronaves. Cuando el barco se hunde, la supuesta huida de Hitler hacia la Argentina. Pocas teorías conspirativas han sido tan persistentes como la que asegura que Adolf Hitler no murió en el búnker de Berlín en abril de 1945, sino que logró escapar y refugiarse en Argentina. A lo largo de décadas, esta historia ha alimentado libros, documentales y rumores, presentando imágenes falsas, testimonios dudosos y supuestas pruebas de su vida oculta en la Patagonia. Para muchos, la idea de que el dictador más temido del siglo XX pudiera haber sobrevivido le añade un aire de misterio al final de la guerra, transformando la tragedia en una intriga interminable. El origen del mito se remonta al caos de los últimos días del Tercer Reich. Cuando Berlín estaba sitiada por el Ejército Rojo, las comunicaciones se interrumpieron y las versiones sobre la muerte de Hitler tardaron en confirmarse. El cuerpo del Führer fue parcialmente incinerado en los jardines de la Cancillería, lo que dificultó su identificación inmediata. Esa falta de imágenes concluyentes abrió un espacio perfecto para la especulación. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética, interesada en mantener cierta ambigüedad, no entregó toda la información sobre los restos
y esta opacidad permitió que la imaginación popular llenara el vacío. En Argentina, país que efectivamente recibió a numerosos fugitivos nazis tras la guerra, la teoría encontró terreno fértil. Casos como el de Adolf Eichmann, capturado en Buenos Aires en 1960, o Josef Mengele, quien se escondió durante años en Sudamérica, demostraron que el continente fue refugio de criminales del Reich. Esa realidad histórica alimentó la fantasía de que si otros lo lograron, también lo había hecho Hitler. Los rumores crecieron con relatos de supuestas estancias secretas en Bariloche, fotografías manipuladas y testimonios de ancianos que afirmaban haberlo visto. Investigaciones más recientes han demostrado lo contrario. En 2018, un equipo de científicos franceses accedió a fragmentos de dientes conservados en archivos rusos y concluyó, mediante estudios forenses, que correspondían sin dudas a Hitler. Las características dentales coincidían con registros odontológicos de su dentista personal y confirmaban su muerte en Berlín en 1945. Incluso el cráneo, aunque con polémicas sobre su autenticidad, no era necesario para corroborar lo esencial. El líder nazi no sobrevivió a la guerra. La persistencia del mito se explica también por una necesidad psicológica. Para muchos, era difícil aceptar que un hombre responsable de millones de muertes hubiera tenido un final tan rápido y banal, un suicidio en un sótano rodeado de escombros. La fuga a Argentina, en cambio, ofrece un relato más dramático, cargado de persecuciones, conspiraciones internacionales y secretos inconfesables. Ese tipo de narración resulta mucho más atractiva para el imaginario colectivo que la simple verdad documentada. La cultura popular se encargó de consolidar la fábula. Novelas, películas y programas televisivos convirtieron la hipótesis en un recurso narrativo explotado hasta el cansancio. Hitler en la Patagonia, Hitler en una base secreta, Hitler oculto entre simpatizantes nazis. Cada versión sumaba un nuevo giro a una historia que, aunque irreal, parecía resistirse a morir. Pero la evidencia histórica es contundente y no deja margen a la duda. El dictador alemán se quitó la vida en Berlín en abril de 1945, y lo demás pertenece al terreno de la especulación y la ficción. Volar para morir. ¿Realmente los kamikazes japoneses se drogaban antes de las misiones? Entre las imágenes más impactantes de la Segunda Guerra Mundial está la de los pilotos kamikazes japoneses, aquellos jóvenes que se lanzaban hacia la muerte contra barcos enemigos en unos legendarios ataques suicidas motivados por el honor. La ferocidad de sus misiones dio origen a una de las leyendas más repetidas, que iban drogados antes de despegar, aturdidos por sustancias que les anulaban el miedo a la muerte. Este mito, extendido sobre todo en Occidente, refuerza la idea de que aquellos hombres eran marionetas químicamente controladas, incapaces de decidir por sí mismos. En realidad, los kamikazes no recibían drogas alucinógenas ni narcóticos para cumplir su cometido. Su preparación obedecía a un marco cultural, político y militar mucho más complejo. Japón, impregnado por el Bushido, es decir, el código de honor de los samuráis, concebía la muerte en combate como un sacrificio noble, una manera de preservar el honor personal y familiar. A ello se sumaba la educación ultranacionalista de la época, que exaltaba el deber hacia el emperador como una forma de devoción casi religiosa. La misión kamikaze era presentada como un acto de heroísmo supremo, capaz de dar sentido a la derrota que se avecinaba. Los testimonios de supervivientes, mecánicos y oficiales confirman que, antes de partir, los pilotos solían recibir ceremonias de despedida con sake, té o alimentos tradicionales. En ocasiones, se les daba una pequeña ración de alcohol como gesto simbólico, pero no con fines de alterar su conciencia ni de inducir un trance. Lejos de estar drogados, muchos kamikazes escribían cartas de despedida a sus familias, poemas y diarios donde expresaban claramente sus emociones, miedo, orgullo, dudas y convicción. Su lucidez queda plasmada en esos documentos, lo que contradice la imagen de autómatas inconscientes bajo el efecto de sustancias. El mito de las drogas probablemente se originó en la necesidad aliada de explicar lo incomprensible. Para soldados estadounidenses o británicos, formados en una mentalidad militar distinta, resultaba irracional que un joven se estrellara deliberadamente contra un buque enemigo.
Atribuirlo a drogas ofrecía una explicación simple, exótica y tranquilizadora. No era voluntad propia, sino manipulación química. Con el tiempo, esta versión se popularizó en periódicos, libros de posguerra y más tarde en producciones audiovisuales que buscaban retratar la guerra en términos de contrastes culturales extremos. La propaganda de guerra también ayudó a cimentar esta percepción. Los aliados describieron a los kamikazes como fanáticos irracionales y la imagen de jóvenes dopados encajaba perfectamente en ese molde. Era más sencillo demonizarlos que reconocer el contexto social y político que los empujaba a sacrificarse. En ese proceso, se deshumanizó a los pilotos, borrando su capacidad de elección y reduciéndolos a simples instrumentos de una estrategia desesperada. En la práctica, los ataques kamikazes respondían a un cálculo militar específico. Japón no podía competir con la superioridad industrial y tecnológica de los Estados Unidos. Ante la pérdida de portaaviones, pilotos experimentados y recursos, el suicidio en combate se convirtió en un recurso táctico que buscaba infligir el mayor daño posible a la flota aliada. Aunque resultaba desgarrador y trágico, no dependía de drogas, sino de la disciplina, la ideología y la desesperación estratégica de un imperio en retirada. El horror de Ultratumba, la extraña hipótesis de que los nazis inventaron los zombies. Entre las muchas exageraciones atribuidas al Tercer Reich, una de las más extravagantes es la que sostiene que los nazis inventaron a los zombies o que realizaron experimentos para crear ejércitos de muertos vivientes. La idea ha sido explotada en cómics, películas de terror y videojuegos hasta el punto de convertirse en un subgénero cultural, los nazis como villanos sobrenaturales que mezclan ciencia, ocultismo y cadáveres reanimados. Aunque entretenida en la ficción, esta creencia carece de base histórica real. El mito encuentra sus raíces en dos fenómenos distintos. Por un lado, el interés documentado de algunos jerarcas nazis en el ocultismo y las pseudociencias, especialmente dentro de las SS, con figuras como Heinrich Himmler, obsesionado con el misticismo germánico. Este gusto por lo esotérico generó rumores de experimentos secretos en castillos o laboratorios ocultos, en los que supuestamente se buscaba manipular la vida y la muerte. Por otro lado, tras la guerra, escritores y cineastas comenzaron a fusionar estos elementos con leyendas populares sobre zombies de origen caribeño, especialmente después de que el cine estadounidense popularizara la figura del muerto viviente en los años 30 y 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania efectivamente realizó experimentos médicos atroces en campos de concentración, muchos de ellos orientados a probar resistencia humana a condiciones extremas, a estudiar enfermedades infecciosas o a justificar teorías raciales. Estos horrores, ampliamente documentados en los juicios de Nuremberg, han servido como telón de fondo para imaginar escenarios aún más siniestros. Sin embargo, ningún documento serio ni testimonio confiable habla de intentos por revivir cadáveres ni de crear ejércitos de zombies. La mezcla entre ciencia real y mito se consolidó mucho después, cuando el cine de explotación buscaba a los nazis como antagonistas perfectos para cualquier fantasía terrorífica. Esto también se vio alimentado por la extravagante idea de que los nazis podrían haber aprendido técnicas de zombificación en África, donde se decía que ciertos brujos podían poseer el cuerpo de un hombre para utilizarlo como esclavo. Sin embargo, esto se debe a una confusión histórica y a una mezcla de culturas, ya que la idea del zombi poseído proviene de Haití, donde la figura del muerto vivo utilizado como esclavo por un brujo o chamán es parte del folclore local, en las creencias contenidas dentro del vudú haitiano y la religión bakongo. Este mito impactó a los soldados norteamericanos que ocuparon Haití entre 1915 y 1934, quienes esparcieron las historias de supuestos zombies al volver a Estados Unidos, generando un impacto cultural. En la posguerra, con la Guerra Fría en marcha, las potencias vencedoras también cultivaron rumores sobre los avances secretos del Reich. Si los nazis habían creado cohetes balísticos, aviones a reacción y armas químicas, ¿por qué no habrían intentado algo tan grotesco como controlar la muerte? De ahí nacieron historias sobre su supuesta relación con experimentos de necromancia, alimentadas por el silencio que aún rodeaba a muchos archivos clasificados. El vacío de información se llenaba fácilmente con ficción presentada como posibilidad. La cultura popular terminó por consagrar la idea.
Películas de bajo presupuesto desde los años 70 presentaron a científicos nazis que reanimaban cuerpos en laboratorios subterráneos. Videojuegos de guerra y terror del siglo XXI repitieron el esquema, creando toda una mitología paralela en la que soldados alemanes derrotados regresaban como zombies para seguir luchando. Este recurso narrativo no solo exageraba las capacidades científicas del Reich, sino que le otorgaba una dimensión sobrenatural que jamás existió. Un día cualquiera, ¿fue el desembarco de Normandía? ¿Fue el inicio de la derrota nazi? El 6 de junio de 1944, las costas de Normandía se convirtieron en escenario de uno de los episodios más célebres de la Segunda Guerra Mundial, el Día D. Cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en playas fortificadas bajo el fuego enemigo en lo que fue la mayor operación anfibia de la historia. Con el paso del tiempo, este hecho se transformó en un símbolo del principio del fin del nazismo. Sin embargo, atribuir la derrota alemana principalmente a Normandía es una simplificación que deja de lado el verdadero curso de la guerra. La idea de que Normandía marcó el inicio de la caída del Reich responde más al relato occidental que a la realidad militar. Desde mucho antes de junio de 1944, Alemania ya estaba en retroceso. El punto de inflexión se había dado en el frente oriental. La derrota en Stalingrado a comienzos de 1943 quebró la iniciativa estratégica alemana. A partir de allí, el Ejército Rojo emprendió una ofensiva imparable que empujó a las fuerzas alemanas hacia Occidente. Batallas colosales como Kursk consolidaron la superioridad soviética en hombres, armamento y recursos, sellando un destino que ni siquiera la entrada masiva de tropas estadounidenses podía modificar de raíz. Normandía, sin duda, fue crucial para acelerar la derrota y abrir un segundo frente que obligó a Hitler a redistribuir fuerzas. Pero para ese momento, el Reich ya estaba exhausto. La guerra aérea había devastado sus ciudades e industrias, el petróleo escaseaba y la Wehrmacht sufría enormes bajas en múltiples frentes. El verdadero principio del fin había ocurrido años antes, cuando Alemania fracasó en su intento de invadir la Unión Soviética y perdió la iniciativa estratégica en el este. El mito de Normandía como punto decisivo se consolidó sobre todo en Occidente. Para Estados Unidos y el Reino Unido era importante destacar su papel en la derrota nazi y construir un relato heroico que mostrara cómo liberaron a Europa de la tiranía. Hollywood, con películas épicas y documentales oficiales, ayudó a fijar en la memoria colectiva la idea de que el desembarco fue la llave de la victoria. En ese proceso se redujo el protagonismo soviético y se creó una narrativa más sencilla y accesible para el público occidental. No obstante, la operación Overlord sí tuvo un valor estratégico indiscutible, ya que abrió un corredor logístico que permitió la liberación de Francia y la entrada de los aliados al corazón de Europa. Además, mostró la capacidad de coordinación y superioridad material de las potencias aliadas con una maquinaria de guerra que Alemania ya no podía igualar. Pero no fue el inicio de la derrota, sino la confirmación de una derrota que ya estaba en marcha. El tsunami rojo. ¿Por qué tanta gente cree que los soviéticos ganaron solo por el volumen de su infantería? Una de las afirmaciones más repetidas tras la Segunda Guerra Mundial es que la Unión Soviética derrotó a la Alemania nazi únicamente gracias a la abrumadora cantidad de soldados que lanzó al frente oriental. Según esta versión simplificada, el Ejército Rojo habría ganado por saturación humana, sacrificando millones de vidas hasta desgastar al enemigo. Aunque es cierto que las pérdidas soviéticas fueron colosales y que la ventaja numérica jugó un papel importante, reducir su victoria a una cuestión de masas humanas ignora factores decisivos de estrategia, tecnología y organización. La imagen del mar de soldados se originó en parte en la propaganda alemana, que buscaba justificar la derrota frente a una horda bárbara imposible de contener. También fue útil en el discurso occidental durante la Guerra Fría al presentar la victoria soviética como un triunfo primitivo de la cantidad sobre la calidad. Sin embargo, los archivos y estudios militares demuestran que, más allá del número de combatientes, la Unión Soviética logró adaptarse y transformar su aparato bélico con una eficacia que sorprendió incluso a sus aliados. Al inicio de la invasión alemana, en 1941, el Ejército Rojo estaba mal preparado, desorganizado y sufrió derrotas devastadoras.
pero en pocos años emprendió una reestructuración gigantesca. La URSS se trasladó su industria a los Urales y Siberia, lejos del alcance de la Luftwaffe, y allí comenzó una producción en masa de armamento que rivalizó con la alemana. Los tanques T-34, simples de fabricar y reparar, superaban en maniobrabilidad a muchos blindados enemigos. La artillería soviética, organizada en enormes concentraciones, se convirtió en un factor decisivo en las ofensivas. Además, la aviación logró recuperarse y desplegar cazas y bombarderos que poco a poco equilibraron el cielo. El liderazgo militar también fue clave. Comandantes como Zhukov, Rokossovski o Konev aprendieron de los errores iniciales y desarrollaron tácticas de guerra en profundidad, combinando infantería, tanques y artillería en operaciones de gran escala. La victoria en Stalingrado y la ofensiva de Kursk no fueron simples demostraciones de fuerza bruta, sino ejemplos de planificación estratégica y de un ejército que había aprendido a coordinar movimientos a nivel continental. Otro factor decisivo fue la moral. Aunque millones de soviéticos murieron en combate o en el asedio de ciudades como Leningrado, la propaganda del régimen y el sentido de supervivencia nacional alimentaron una resistencia inquebrantable. Para muchos, la guerra era literalmente una lucha por la existencia, pues la ocupación nazi implicaba exterminio y esclavitud. Ese compromiso colectivo no puede explicarse solo en términos de cantidad. Por supuesto, el número de hombres movilizados fue enorme. La URSS incorporó a más de 30 millones de ciudadanos a su esfuerzo bélico, una cifra que Alemania nunca pudo igualar. Pero esos soldados no fueron arrojados indiscriminadamente a la muerte, como tantas veces se caricaturiza. La evolución del Ejército Rojo demuestra un aprendizaje constante y un uso inteligente de recursos que terminó por quebrar a la Wehrmacht. Las garras del Führer. ¿Qué hay de cierto en que los nazis planeaban conquistar todo el mundo? Una de las creencias más extendidas sobre el Tercer Reich es que Hitler y su régimen tenían como objetivo conquistar todo el planeta, imponiendo un imperio global bajo la esvástica. Esta visión, repetida en manuales simplificados, películas y discursos propagandísticos, presenta a los nazis como una fuerza con aspiraciones universales, capaz de extender su dominio desde Europa hasta América, África y Asia. Sin embargo, los documentos históricos y las declaraciones de sus dirigentes muestran un proyecto mucho más limitado, centrado en Europa y en ciertos territorios estratégicos, pero lejos de una planificación realista de dominación mundial. El concepto central de la ideología nazi era el Lebensraum, el espacio vital, del cual hablaremos en profundidad más adelante. Por ahora, es fundamental destacar lo que Hitler planteaba desde que escribió su famoso libro Mein Kampf. Alemania necesitaba expandirse hacia el este para garantizar recursos y territorio para su población. Esa expansión debía lograrse a costa de la Unión Soviética, cuyos territorios serían colonizados, sus habitantes eslavos convertidos en siervos y gran parte de la población judía exterminada. La mirada estaba puesta en Ucrania, Bielorrusia y Rusia europea, no en América ni en Asia Oriental. El objetivo era construir un imperio continental, no global. En Occidente, las ambiciones de Hitler eran más pragmáticas que expansivas. Su interés principal era neutralizar a Francia y asegurarse de que Gran Bretaña aceptara un rol subordinado en la nueva Europa dominada por Alemania. Aunque existieron planes de invasión a las islas británicas, como la Operación León Marino, nunca fueron llevados a cabo por la imposibilidad de derrotar a la Royal Navy y controlar el Canal de la Mancha. Tras la derrota aérea en 1940, Hitler prefirió orientar su atención hacia la invasión de la URSS, lo que demuestra que el proyecto global era más una ilusión que una estrategia concreta. En cuanto a América, la propaganda aliada insistió en la idea de que Hitler buscaba extender su dominio hasta ese continente. Se presentaron mapas falsificados que mostraban a Sudamérica dividida en protectorados alemanes, con bases militares nazis en el Atlántico. Estas imágenes sirvieron para movilizar a la opinión pública estadounidense, pero carecían de fundamento real. Alemania nunca tuvo la capacidad logística ni militar para proyectarse más allá de Europa y el norte de África, mucho menos para invadir el continente americano. Los únicos intentos de acción fuera del marco europeo fueron limitados y tácticos.
En África, la campaña del Afrika Korps bajo Rommel buscaba controlar Egipto y el Canal de Suez, más por razones estratégicas de abastecimiento que por una ambición imperial africana. En Asia, los nazis delegaban en Japón la responsabilidad de confrontar a los aliados en el Pacífico. La supuesta coordinación para repartirse el mundo era más un deseo propagandístico que una realidad. La imagen de un plan de dominación mundial se consolidó después de la guerra, alimentada por la necesidad de presentar a los nazis como una amenaza absoluta, con aspiraciones ilimitadas. En ese relato, el heroísmo aliado aparecía aún más justificado. Se habían enfrentado no solo a un régimen brutal en Europa, sino a un enemigo que soñaba con someter al planeta entero. Pero los documentos del Reich muestran un proyecto radicalmente brutal, sí, aunque confinado a Europa y a ciertas rutas estratégicas, sin capacidad ni planes viables de expandirse globalmente. La sombra del imperio, la extravagante mentira que afirma que la Gestapo era enorme y omnipresente. En el imaginario popular, la Gestapo aparece como una organización gigantesca, con miles de agentes infiltrados en todos los rincones de Alemania, capaz de vigilar a cada ciudadano y aplastar cualquier disidencia. El cine, la literatura y la propaganda de posguerra consolidaron la imagen de una policía secreta omnipresente, que ejercía un control absoluto sobre la sociedad alemana. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. La Gestapo era temida, sí, pero su poder se basaba más en la percepción y en la colaboración ciudadana que en una estructura masiva y omnipotente. La Gestapo fue creada en 1933, poco después de que Hitler asumiera el poder. Su función era eliminar cualquier forma de oposición política y garantizar la lealtad absoluta al régimen, bajo el mando de figuras como Hermann Göring primero y Heinrich Himmler después. Se convirtió en un instrumento esencial del terror nazi. Sin embargo, en números concretos, nunca fue una organización tan grande como se suele creer. En 1939, por ejemplo, contaba con unos 7.000 funcionarios para un país de decenas de millones de habitantes. Incluso en el apogeo de la guerra, el personal nunca alcanzó cifras que justificaran la idea de un aparato de control total. Sin embargo, lo que sí existía era un sistema de colaboración generalizada, ya que la Gestapo fomentaba la delación y las denuncias entre vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares, quienes denunciaban conductas sospechosas, comentarios críticos o comportamientos considerados antipatrióticos, por premios míseros como dinero o comida, o tan solo por miedo a ser perseguidos ellos mismos. Muchas de las investigaciones no se iniciaban por vigilancia activa de agentes, sino por denuncias voluntarias. De esta manera, la policía secreta amplificaba su capacidad de acción sin necesidad de disponer de un ejército de informantes oficiales. La represión funcionaba porque los ciudadanos internalizaron el miedo y, en muchos casos, participaban activamente en la maquinaria represiva. La percepción de omnipresencia se reforzó con métodos de brutalidad extrema. Una vez que alguien caía en manos de la Gestapo, las consecuencias eran terribles: interrogatorios violentos, torturas y deportación a campos de concentración. La fama de sus métodos se extendía rápidamente, de modo que bastaba con la amenaza de su intervención para generar un clima de terror constante. En realidad, la Gestapo no necesitaba vigilar a todos. Bastaba con que todos creyeran que podían estar vigilados. La historiografía ha demostrado que esa combinación de mito y miedo fue uno de los pilares del régimen. El aparato represivo no era gigantesco, pero estaba reforzado por la propaganda, la complicidad social y el silencio impuesto. En muchas ocasiones, la Gestapo delegaba tareas en otras instituciones, como la policía regular o las SS, lo que le permitía aparentar una capacidad de control mucho mayor de la que realmente poseía. Tras la guerra, la imagen de la Gestapo se magnificó aún más. Para los alemanes, era una manera de explicar la falta de resistencia interna, ya que les permitía argumentar su colaboracionismo con el régimen nazi porque habían vivido bajo la mirada constante de una fuerza todopoderosa. Para los aliados, servía para ilustrar la naturaleza totalitaria del nazismo con un órgano represivo casi monstruoso. El resultado fue un mito persistente. La Gestapo, como una organización descomunal, cuando en realidad se trataba de una estructura relativamente pequeña que supo multiplicar su poder a través del miedo, la propaganda y la colaboración ciudadana.
El odio persistente. ¿Los fascismos murieron tras la Segunda Guerra Mundial? En la memoria colectiva, la victoria aliada en 1945 suele presentarse como el fin absoluto del fascismo. La derrota de Hitler, Mussolini y sus aliados quedó grabada como una victoria no solo militar, sino también ideológica. La democracia había triunfado y el fascismo habría sido erradicado. Sin embargo, esta visión es más un mito que una realidad. Si bien el Tercer Reich fue destruido y el fascismo italiano colapsó, los regímenes autoritarios de inspiración fascista no desaparecieron con el final de la guerra. Algunos sobrevivieron durante décadas y otros, aunque disfrazados, se transformaron en nuevas dictaduras. El caso más evidente fue España. Bajo el mando de Francisco Franco, el régimen franquista se consolidó tras la Guerra Civil, que se dio entre 1936 y 1939, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1975. Aunque tras 1945 evitó identificarse con los derrotados del Eje, su sistema político mantenía elementos fascistas como el partido único, la represión política, el culto al líder y uso del nacionalismo como herramienta de control. En Portugal, el salazarismo también sobrevivió intacto, con un modelo corporativista y autoritario que perduró hasta la Revolución de los Claveles en 1974. En América Latina, el eco del fascismo se percibió en movimientos nacionalistas que adoptaron símbolos, discursos y estructuras similares. Gobiernos militares en Argentina, Brasil o Chile durante la segunda mitad del siglo XX, aunque adaptados a contextos locales, se inspiraron en prácticas represivas y en la noción de un Estado fuerte y centralizado. El fin de la guerra no significó, por tanto, la desaparición de las ideas autoritarias, sino su adaptación a nuevas circunstancias. La Guerra Fría también condicionó la percepción. Para los aliados occidentales, el fascismo dejó de ser la principal amenaza y el nuevo enemigo pasó a ser el comunismo. Así, regímenes autoritarios de derecha que antes se habrían asociado al fascismo pasaron a ser tolerados o incluso apoyados en función de su alineamiento geopolítico. Franco, por ejemplo, se mantuvo en el poder gracias a su papel como aliado estratégico contra la Unión Soviética. En ese contexto, se suavizó la narrativa sobre el fascismo, presentándolo como un fenómeno derrotado, aunque en la práctica aún persistiera en varias formas. En el plano cultural, la idea de que la guerra había acabado con todos los fascismos resultaba reconfortante. Permitía cerrar la narrativa con un final claro, la derrota del mal absoluto. Las películas, los discursos políticos y los manuales escolares reforzaron esa versión, omitiendo la complejidad del panorama internacional. La continuidad de regímenes autoritarios quedaba relegada a un segundo plano, eclipsada por la imagen triunfal de 1945 como un corte radical con el pasado. La realidad muestra lo contrario. El fascismo como ideología y como práctica política no desapareció en 1945. Persistió en dictaduras europeas y latinoamericanas, se adaptó a nuevas coyunturas y dejó huellas profundas en estructuras políticas posteriores. Lengua bífida. ¿Es cierto que Goebbels fue tan eficaz que convenció a todos los alemanes? La figura de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, ha quedado asociada al mito de un maestro de la manipulación que logró convencer a todo el pueblo alemán. En muchas representaciones posteriores se presenta como un genio del engaño que transformó a una nación entera en un bloque homogéneo de seguidores obedientes, incapaces de cuestionar las mentiras del régimen. Sin embargo, la realidad histórica es menos absoluta. La propaganda nazi fue poderosa y eficaz, pero no consiguió someter la mente de cada ciudadano, ni mucho menos borrar la diversidad de percepciones y resistencias que existían dentro de la sociedad alemana. Goebbels diseñó un sistema mediático controlado. Periódicos, radio, cine y afiches se sometieron a la línea oficial. Los mensajes exaltaban a Hitler como líder providencial, demonizaban a los enemigos internos, especialmente a los judíos, y glorificaban las victorias militares. La repetición constante de consignas, el uso de símbolos como la esvástica y los desfiles masivos generaban un ambiente en el que la adhesión parecía universal. Sin embargo, este efecto dependía tanto del control del espacio público como de la represión.
Quien criticaba abiertamente podía enfrentar la Gestapo, perder su empleo o terminar en un campo de concentración. En ese sentido, el silencio no siempre era sinónimo de convencimiento, sino también de miedo. Los estudios posteriores revelan que no todos los alemanes creían ciegamente en los discursos oficiales. Informes internos del régimen, como los elaborados por los servicios de seguridad de las SS, registraban rumores, chistes subversivos y críticas veladas que circulaban en fábricas, barrios y hasta en el frente de batalla. La propaganda podía moldear percepciones, pero no eliminaba la desconfianza o el escepticismo de sectores que percibían la contradicción entre los mensajes oficiales y la dura realidad cotidiana. Además, el éxito de Goebbels no residía en convencer a todos, sino en establecer un clima en el que la narrativa oficial fuera la única aceptable públicamente. La propaganda funcionaba como un marco interpretativo. Incluso quienes dudaban o no creían se veían obligados a convivir con ese lenguaje, a repetir consignas en actos escolares o laborales, a vivir en un entorno saturado de símbolos nazis. Esa presión colectiva creaba la ilusión de unanimidad, aunque por debajo existieran fisuras. El mito de un Goebbels todopoderoso se consolidó después de la guerra. Para muchos alemanes resultaba más fácil explicar su inacción o su falta de resistencia diciendo que habían sido víctimas de un aparato propagandístico irresistible. Para los aliados, presentar a Goebbels como un manipulador diabólico servía para reforzar la imagen del nazismo como una maquinaria casi hipnótica, capaz de dominar mentes a gran escala. En la cultura popular, el ministro de propaganda fue transformado en un arquetipo de manipulador absoluto, lo que simplificó la complejidad de la sociedad alemana de la época. En verdad, Goebbels no convenció a todos los alemanes. La propaganda fue un instrumento de poder, pero nunca sustituyó a la violencia, la coerción y el oportunismo político que sostenían al régimen. Pero lo cierto es que no todos los alemanes creyeron lo que Goebbels proponía como relato oficial. La fragilidad de los monstruos. ¿Por qué los tanques Tiger no eran invencibles? Dentro del imaginario bélico de la Segunda Guerra Mundial, pocos símbolos han adquirido tanta fama como los tanques Tiger alemanes. Diseñados como armas pesadas de última generación, han sido retratados en documentales, videojuegos y películas como máquinas invulnerables, capaces de arrasar con cualquier blindado aliado. El mito de su invencibilidad se consolidó en la posguerra, presentándolos como la cúspide de la ingeniería militar nazi. Sin embargo, la historia muestra un panorama mucho menos glorioso. Aunque eran formidables en el campo de batalla, los Tiger distaban de ser invencibles y cargaban con problemas técnicos, logísticos y estratégicos que limitaron enormemente su impacto. El Tiger I, introducido en 1942, fue una respuesta a los tanques soviéticos T-34 y KW-1 que habían sorprendido a los alemanes con su resistencia. Con un cañón de 88 milímetros y un blindaje grueso, el Tiger podía destruir a la mayoría de los blindados enemigos antes de que estos lograran acercarse. En combates directos, especialmente en distancias largas y en terrenos abiertos, el Tiger representaba un desafío formidable. Su sola reputación generaba miedo entre las tropas aliadas. Sin embargo, esa ventaja técnica no lo hacía indestructible. La producción de los Tiger fue limitada. Apenas se fabricaron unos 1.350 Tiger I y alrededor de 500 Tiger II, una cifra insignificante en comparación con los más de 50.000 T-34 soviéticos o los más de 49.000 Sherman estadounidenses. La escasez de unidades hacía imposible que los Tiger marcaran la diferencia en todos los frentes. Eran desplegados en pequeños números y su impacto estratégico se diluía frente a la abrumadora superioridad numérica de los aliados. A ello se sumaban graves problemas mecánicos. El peso de más de 50 toneladas provocaba averías constantes en la transmisión y las orugas, lo que obligaba a frecuentes reparaciones en medio del combate. En muchos casos, los Tiger eran abandonados o destruidos por sus propias tripulaciones al quedar inmovilizados en el barro o la nieve. Su consumo de combustible era descomunal en un momento en que Alemania sufría escasez crónica de petróleo. En la práctica, el Tiger podía ser tan vulnerable a la logística como al fuego enemigo. Los aliados también desarrollaron respuestas efectivas. La artillería antitanque, los bombardeos aéreos y el uso de armas combinadas
demostraron que el Tiger podía ser destruido. Incluso tanques más ligeros, si lograban acercarse y maniobrar, podían dañarlo en puntos débiles como los laterales o la parte trasera. Con el tiempo, la experiencia aliada neutralizó el efecto psicológico del Tiger y su reputación de invencible comenzó a resquebrajarse. El mito se consolidó después de la guerra, cuando los soldados aliados recordaban con temor sus encuentros con estos blindados. La literatura bélica y la cultura popular magnificaron su poder, presentándolos como armas casi legendarias. Pero esa imagen olvida que la guerra no se gana con máquinas aisladas, sino con producción masiva, logística sostenida y coordinación estratégica. En ese terreno, los Tiger estaban condenados a la derrota. Vestidos para matar. ¿Es cierto que Hugo Boss fue el diseñador exclusivo de los uniformes nazis? Uno de los mitos más difundidos sobre la estética del Tercer Reich es que el diseñador de moda Hugo Boss fue el creador exclusivo de los uniformes nazis. La imagen de un modisto de renombre diseñando cada prenda de las SS y de la Wehrmacht ha circulado en artículos, debates y redes sociales, alimentando la fascinación por la elegancia siniestra de la indumentaria nazi. Sin embargo, la verdad es más compleja. Hugo Boss no fue el diseñador, sino un fabricante que produjo uniformes encargados por el régimen junto con muchas otras empresas textiles alemanas. La confusión comienza con la fundación de la empresa Hugo Boss en 1924 en Metzingen, Alemania. La firma inicialmente fabricaba ropa de trabajo, chaquetas y uniformes civiles. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, la compañía, como muchas otras, se benefició de los contratos con el Estado nazi. A partir de ese momento se convirtió en proveedora de uniformes para organizaciones como las SS, la Juventud Hitleriana y otras ramas paramilitares. No obstante, producir no significaba diseñar. Los modelos de uniformes nazis fueron concebidos principalmente por oficinas de diseño del Estado y por otros fabricantes vinculados a las SS como Karl Diebitsch y Walter Heck, quienes fueron los responsables de elementos icónicos como la calavera de las SS o la esvástica estilizada. No obstante, es completamente cierto que Hugo Boss, como empresario, apoyó abiertamente al régimen. Y no solo esto, sino que se afilió al partido nazi y su empresa prosperó gracias a los contratos estatales. Durante la guerra, la fábrica utilizó mano de obra forzada, compuesta por prisioneros de guerra y trabajadores extranjeros en condiciones de explotación. Esta complicidad empresarial fue documentada después de 1945 y dejó una sombra permanente en la historia de la marca. Pero atribuirle el diseño exclusivo de los uniformes es un error. Su rol fue principalmente de producción en masa. El mito se fortaleció en la posguerra por dos motivos. Primero, la asociación entre moda y nazismo resulta particularmente atractiva en términos narrativos. Un diseñador de prestigio detrás de uniformes impecables parecía encajar con la idea de un régimen obsesionado con la estética. Segundo, la posterior fama internacional de la marca Hugo Boss, que resurgió en el mundo de la moda en la segunda mitad del siglo XX, hizo que la relación histórica con el nazismo se magnificara. En retrospectiva, era fácil imaginar que la elegancia de los trajes modernos tenía raíces directas en el diseño nazi. La realidad, sin embargo, muestra que los uniformes nazis fueron fruto de un aparato burocrático y militar que encargó diseños a varios artistas y productores. La estética imponente buscaba transmitir disciplina, fuerza y autoridad, pero no fue obra exclusiva de un modisto individual. Hugo Boss fue tan solo uno de los muchos industriales que se enriquecieron fabricando esas prendas, colaborando con el régimen y participando en su maquinaria de guerra. El mito del Lebensraum, la falsa promesa del espacio vital nazi sobre la cual se construyó el Holocausto. Uno de los pilares ideológicos del nazismo fue el concepto de Lebensraum, o espacio vital. Como ya hemos mencionado, Hitler lo planteó con claridad en su libro Mein Kampf, en el que exponía que Alemania necesitaba expandirse hacia el este para garantizar tierras, recursos y prosperidad para su población. La idea prometía a los alemanes un futuro de abundancia en las fértiles llanuras de Ucrania y Rusia, donde supuestamente se asentaría una nueva civilización germánica. Con el tiempo, el Lebensraum se transformó en un mito político que sirvió para justificar la invasión, la guerra de exterminio y el genocidio.
aunque en la práctica nunca fue más que una promesa imposible de cumplir. El mito residía en su aparente sencillez. Los alemanes vivían en un territorio densamente poblado y limitado en recursos, mientras que al este se extendían vastas tierras poco explotadas. Conquistar y colonizar esas regiones parecía, en el discurso nazi, una solución natural y hasta inevitable. Sin embargo, esta visión ignoraba por completo la realidad histórica y geográfica. Lejos de estar vacías, las tierras del este estaban habitadas por millones de personas, como polacos, ucranianos, bielorrusos y rusos, cuya existencia debía ser negada o reducida a la servidumbre para hacer posible la utopía nazi. La promesa del Lebensraum no solo era un engaño para los ciudadanos alemanes, sino también una coartada para el exterminio. La colonización de Ucrania implicaba deportaciones masivas, hambrunas planificadas y asesinatos sistemáticos. La llamada Operación Hambre preveía la muerte de millones de soviéticos por inanición, con el objetivo de despojar a la población local de sus recursos en beneficio del Reich. En este sentido, el Lebensraum fue menos un proyecto económico realista que un disfraz ideológico para la expansión violenta y el genocidio. En la práctica, la invasión de la Unión Soviética en 1941 mostró las limitaciones del mito. El ejército alemán no pudo sostener la conquista de territorios tan vastos y poblados. La resistencia soviética, la logística imposible y la brutalidad de la ocupación minaron cualquier intento de colonización estable. Lejos de traer prosperidad, la guerra en el este devoró recursos alemanes y acabó precipitando la derrota del Reich. La utopía de un imperio agrícola y autosuficiente en el este se convirtió en un pantano de violencia y destrucción. A nivel propagandístico, el Lebensraum funcionó como una herramienta de movilización. Muchos alemanes creyeron que conquistar Ucrania garantizaría comida y tierras para las nuevas generaciones. La promesa se difundió en discursos, manuales escolares y propaganda visual, siempre representando al este como un botín natural para el pueblo alemán. Tras la derrota, sin embargo, esa promesa quedó expuesta como lo que era. Una fantasía imposible de sostener, basada en el exterminio y en un desprecio absoluto por las realidades políticas y sociales de Europa del Este. Limpieza étnica, las verdades y mentiras sobre el programa Lebensborn que producía bebés rubios por ingeniería genética. El programa Lebensborn, creado en 1935 bajo la dirección de Heinrich Himmler y las SS, ha sido envuelto en un halo de misterio y sensacionalismo. En la cultura popular se lo asocia con experimentos de laboratorio, manipulación genética y la creación artificial de bebés rubios y de ojos azules destinados a formar una raza superior. La imagen de científicos nazis seleccionando embriones o aplicando técnicas de ingeniería genética forma parte de documentales sensacionalistas y películas de ficción. Sin embargo, esta idea es un mito. El Lebensborn no producía niños mediante ciencia avanzada, sino que funcionaba como un programa de apoyo a la maternidad que buscaba aumentar la natalidad de aquellos considerados racialmente aptos. El origen del Lebensborn estaba en la obsesión nazi por la pureza racial. Himmler veía con preocupación la disminución de la natalidad entre las familias alemanas consideradas arias y temía que el futuro del Reich careciera de suficientes hijos para sostener la expansión. Así, el programa ofrecía apoyo económico y social a mujeres que tuvieran hijos con miembros de las SS o con soldados racialmente adecuados. Estos hogares, financiados por el Estado, proporcionaban atención médica, alojamiento y un entorno donde las madres solteras podían dar a luz sin el estigma social habitual. Lejos de laboratorios de genética, el Lebensborn era más un refugio y una red de maternidad controlada ideológicamente. Las mujeres eran seleccionadas por sus características físicas, como tener cabello claro, ojos azules o rasgos nórdicos, y por antecedentes familiares considerados limpios desde la perspectiva racial nazi. El objetivo era que esos hijos crecieran como futuros miembros de la comunidad racial idealizada por el régimen. Otro aspecto del programa fue la apropiación de niños en territorios ocupados. En Polonia, Noruega y otros países, las SS secuestraron a menores con rasgos arios, los separaron de sus familias y los llevaron a hogares Lebensborn para germanizarlos.
Estos niños eran educados como alemanes, borrando su origen mediante un proceso brutal de asimilación. Más que ingeniería genética, se trataba de un secuestro sistemático y de un proyecto de adoctrinamiento cultural. El mito de la manipulación genética surge en parte de la posterior confusión con los experimentos médicos nazis en campos de concentración, donde sí hubo atrocidades vinculadas a la esterilización forzada, la experimentación con gemelos o intentos de controlar la reproducción. Al fusionar esas prácticas con el Lebensborn, la imaginación popular creó la idea de fábricas de bebés rubios concebidos en laboratorios, lo que nunca fue una realidad. En la posguerra, el Lebensborn se convirtió en un tema tabú. Muchos de los niños nacidos en esas instituciones sufrieron discriminación y estigmatización, asociados erróneamente con experimentos científicos siniestros. El relato de niños creados en tubos de ensayo era más atractivo para el sensacionalismo que la explicación real. Un programa de maternidad apoyado por las SS, atravesado por racismo, apropiaciones forzadas y control ideológico. La esperanza de los caídos, la falsa idea de que los nazis podían haber ganado si no atacaban a la Unión Soviética. Una de las especulaciones más frecuentes en la historia contrafactual de la Segunda Guerra Mundial es que Alemania podría haber ganado la guerra si Hitler no hubiese decidido invadir la Unión Soviética en junio de 1941. Según esta hipótesis, si el Tercer Reich se hubiera concentrado en consolidar sus conquistas en Europa Occidental y en derrotar a Gran Bretaña, habría evitado el colapso que provocó el gigantesco Frente Oriental. Esta idea, repetida en libros divulgativos, documentales y debates históricos, ha alimentado el mito de que el error estratégico de Barbarroja fue la única causa de la derrota alemana. Sin embargo, el análisis detallado muestra que el Reich tenía limitaciones estructurales que hacían improbable una victoria duradera, incluso sin la invasión de la URSS. En primer lugar, Alemania ya estaba comprometida en una guerra que no podía ganar a largo plazo contra el Reino Unido, y desde diciembre de 1941 contra Estados Unidos. La superioridad industrial, naval y financiera de los aliados anglosajones era abrumadora. Incluso si Hitler hubiese postergado o cancelado la invasión de la URSS, Alemania se habría enfrentado tarde o temprano a una coalición con recursos globales muy superiores, sin acceso suficiente a petróleo, materias primas y capacidad de producción. El Reich dependía de conquistas rápidas y no tenía una base económica para sostener un conflicto prolongado. Por otro lado, el mito sobre la Operación Barbarroja como un error único simplifica demasiado el panorama. Es cierto que abrir el Frente Oriental fue un desastre estratégico, ya que el ejército alemán quedó atrapado en una guerra de desgaste para la que no estaba preparado. Pero los problemas logísticos, la escasez de combustible, la limitada producción industrial y la incapacidad de Alemania para movilizar recursos coloniales comparables a los de sus enemigos ya existían antes de 1941. Incluso sin la invasión, el Reich habría seguido enfrentando bloqueos navales, bombardeos estratégicos y el desgaste de mantener tropas en territorios ocupados hostiles. La idea de que Alemania podría haber consolidado Europa Occidental si no atacaba a la Unión Soviética también resulta dudosa. Gran Bretaña seguía resistiendo, apoyada por la superioridad naval y por la expectativa de ayuda estadounidense. Una invasión a las Islas Británicas era prácticamente inviable sin derrotar primero a la Royal Air Force y a la flota de Churchill. En este contexto, el tiempo jugaba en contra de Hitler. Mientras más se prolongaba la guerra, más crecía el poder material de los aliados. El mito, en parte, nace de la fascinación por imaginar un desenlace alternativo. La invasión a la URSS fue tan monumental en escala y consecuencias que se convirtió en el símbolo de la derrota alemana. En la posguerra, muchos generales alemanes alimentaron esa narrativa en sus memorias, culpando a Hitler de haber desviado la estrategia correcta. De esa forma, trasladaban la responsabilidad al dictador y presentaban a la Wehrmacht como invencible en otros escenarios. La historia real muestra que la derrota nazi fue producto de múltiples factores estructurales, no de una sola decisión. Barbarroja aceleró el colapso, pero la desproporción de recursos frente a los aliados hacía muy difícil imaginar un triunfo sostenible, incluso si el Reich hubiese evitado el choque con la Unión Soviética.
El fuego del infierno. ¿Por qué tanta gente cree que los nazis estuvieron a punto de construir la bomba atómica? Una de las leyendas más persistentes de la Segunda Guerra Mundial es que el Tercer Reich estuvo a un paso de fabricar la bomba atómica y que, de haber contado con unos meses más, podría haber cambiado el curso de la guerra. Esta idea, repetida en libros, películas y teorías conspirativas, presenta a Alemania como un poder nuclear frustrado por circunstancias externas. Sin embargo, la realidad es que el programa nuclear nazi estuvo lejos de alcanzar ese nivel de desarrollo, y según las evidencias halladas durante el propio conflicto, lo cierto es que nunca se acercó a fabricar un arma funcional, principalmente debido a que carecía de la organización, los recursos y el conocimiento necesarios para lograrlo. El mito surge en parte de la reputación científica alemana. Durante las primeras décadas del siglo XX, Alemania fue un centro mundial de física y química, con figuras como Albert Einstein, Max Planck o Werner Heisenberg. Cuando los nazis llegaron al poder, muchos de esos científicos emigraron, sobre todo judíos que huyeron de la persecución. Esa fuga de cerebros debilitó gravemente el potencial científico del Reich, aunque la propaganda posterior insistiera en que Heisenberg y otros físicos permanecieron desarrollando el arma definitiva en secreto. El programa nuclear alemán, iniciado en 1939, exploró la posibilidad de construir un reactor que permitiera obtener energía y, eventualmente, materiales fisibles. Pero desde el inicio estuvo fragmentado. Varios equipos trabajaban de manera aislada, sin coordinación central ni un plan estratégico claro. A diferencia del proyecto Manhattan en Estados Unidos, que movilizó recursos colosales bajo una estructura unificada, el esfuerzo alemán era pequeño, con presupuestos limitados y sin prioridad dentro del complejo militar industrial del Reich. Uno de los problemas principales fue el suministro de uranio y agua pesada. Alemania carecía de reservas suficientes de uranio enriquecido y dependía de la planta de agua pesada en Noruega, que fue saboteada con éxito por la resistencia noruega y comandos británicos en 1943. Sin estos materiales, resultaba imposible avanzar hacia una reacción en cadena controlada. El programa se limitó a experimentos de laboratorio que nunca lograron la masa crítica necesaria para un reactor operativo, mucho menos para un arma nuclear. La figura de Werner Heisenberg, premio Nobel y físico de renombre, alimentó gran parte de la especulación. Después de la guerra, los aliados lo interrogaron en el marco de la Operación Epsilon, donde se grabaron sus conversaciones con otros científicos alemanes detenidos en Inglaterra. En esas charlas quedó claro que los alemanes no entendían del todo los principios prácticos para construir una bomba y sobreestimaban la cantidad de material necesario, lo que demuestra que estaban lejos de lograr un diseño viable. El mito de la bomba nazi sirvió a varios fines. Para los aliados, reforzaba la justificación del proyecto Manhattan. Si no se desarrollaba rápidamente, Alemania podría adelantarse. Para los nazis derrotados, fue una manera de mantener la idea de que poseían un potencial científico superior frustrado solo por el destino. Y en la posguerra, para la cultura popular, resultaba irresistible imaginar un escenario donde Hitler casi obtiene el arma definitiva. No obstante, la evidencia histórica es clara. El programa nuclear alemán nunca estuvo cerca de fabricar una bomba. Fue un proyecto disperso, limitado y sin resultados prácticos. La idea de que el Reich estuvo a punto de lograrlo es una exageración que engrandece sus capacidades mucho más allá de lo real. La urbanística del Reich. ¿Es cierto que Hitler creó las autopistas como una novedad para todo el mundo? Una de las afirmaciones más repetidas al hablar de logros atribuidos al Tercer Reich es que Adolf Hitler inventó las autopistas alemanas, las famosas Autobahn. En discursos, documentales e incluso en conversaciones cotidianas, se repite que estas carreteras modernas fueron una creación personal del Führer y una muestra de la supuesta eficiencia del régimen. Sin embargo, la realidad es que las autopistas no fueron invento nazi. Existían proyectos previos en Alemania y en otros países, y el régimen se limitó a apropiarse de la idea, amplificarla y convertirla en propaganda. Lo cierto es que el concepto de carreteras de alta velocidad no nació en la Alemania nazi. Ya en la década de 1920, durante la República de Weimar, existían planes y debates sobre la necesidad de vías rápidas para conectar las principales ciudades.
En 1921 se inauguró en Italia la primera autopista moderna, la Autostrada dei Laghi, entre Milán y el lago de Como y Varese. Incluso la propia Alemania comenzó a experimentar con carreteras sin cruces ni semáforos antes de que Hitler llegara al poder. De hecho, la primera autopista alemana, que conectaba las ciudades de Colonia y Bonn, fue inaugurada en 1932, un año antes de que los nazis tomaran el control del Estado. Lo que hizo el régimen fue, sencillamente, apropiarse del proyecto y darle una dimensión propagandística monumental. Hitler presentó las Autobahnen como un logro personal y como símbolo del renacimiento alemán. La construcción de kilómetros de carretera se convirtió en una puesta en escena política. Inauguraciones con discursos, fotografías aéreas de largas vías modernas y la idea de que el Führer estaba llevando a Alemania hacia la modernidad. El trabajo en las autopistas también fue utilizado como propaganda económica. Se afirmaba que reducían el desempleo, aunque en la práctica el impacto real fue mucho menor de lo que la propaganda decía. Las Autobahnen no solo tenían un valor simbólico. El régimen buscaba también un objetivo militar: crear rutas que facilitaran el movimiento rápido de tropas y material bélico en caso de guerra. No obstante, durante el conflicto, las autopistas demostraron ser menos útiles de lo esperado. La mayoría de los transportes alemanes seguían siendo ferroviarios y el parque automotor del país era demasiado limitado como para aprovechar plenamente las nuevas carreteras. Las vías resultaron más un instrumento de propaganda que un recurso logístico decisivo. El mito de que Hitler inventó las autopistas se consolidó tras la guerra, cuando se buscó mostrar que incluso un régimen brutal había dejado avances en infraestructura. La idea de que un dictador podía ser eficiente en obras públicas encajaba en un relato simplificado, que ignoraba la continuidad de proyectos anteriores y el verdadero alcance del plan. En realidad, las Autobahnen eran parte de un proceso global de modernización vial que ya se estaba desarrollando en otros países. La persistencia de esta creencia responde a la fuerza del aparato propagandístico nazi. Al atribuirse la autoría exclusiva de un proyecto moderno y visible, Hitler reforzaba la imagen de líder visionario, capaz de traer progreso junto con poder militar. Pero la historia demuestra que las autopistas no fueron una invención nazi, sino una apropiación propagandística de una idea previa que se utilizó como escaparate político. Odio bajo cero, la difundida mentira de que los nazis tenían un ejército secreto en la Antártida. Entre los mitos más extravagantes sobre el Tercer Reich se encuentra la creencia de que, tras la derrota de 1945, los nazis establecieron una base secreta en la Antártida donde habrían continuado sus experimentos militares, preservado una flota secreta o incluso creado un ejército oculto para regresar algún día. La leyenda, conocida como la Base 211 o Nueva Suabia, combina hechos históricos con teorías conspirativas y se ha transformado en un tema recurrente en literatura fantástica, documentales pseudohistóricos y foros de Internet. El origen de este mito se encuentra en una expedición real. Entre 1938 y 1939, Alemania envió una misión científica a la Antártida con el barco Schwabenland. El objetivo era cartografiar territorios y reclamar zonas para la explotación de recursos, especialmente para la industria ballenera, vital en el suministro de grasa industrial. La expedición marcó un sector con banderas nazis y lo denominó Nueva Suabia. Fue un acto propagandístico en el marco de las tensiones internacionales previas a la guerra, pero no implicó la construcción de bases militares ni instalaciones permanentes. Tras la derrota del Reich, la imaginación popular llenó el vacío con especulaciones. El secretismo soviético, la huida documentada de algunos jerarcas nazis a Sudamérica y los rumores sobre tecnologías ocultas contribuyeron a crear la narrativa de que la expedición había sido la punta del iceberg de un plan más ambicioso. Según estas teorías, submarinos alemanes habrían transportado materiales y científicos hacia refugios subterráneos en el continente helado, donde habrían continuado su labor en secreto. En la posguerra, episodios reales reforzaron la leyenda. Entre 1946 y 1947, Estados Unidos lanzó la Operación High Jump, una expedición militar a gran escala en la Antártida, dirigida por el almirante Richard Byrd. Aunque su objetivo oficial era entrenamiento en condiciones polares,
La magnitud de la operación alimentó las sospechas de que buscaban enfrentarse a remanentes nazis ocultos en el hielo. Los teóricos de la conspiración unieron los puntos. Si los estadounidenses iban con tanta fuerza, debía ser porque había algo más que nieve y pingüinos. La cultura popular se encargó del resto. Novelas de ciencia ficción, cómics y películas imaginaron bases subterráneas donde los nazis experimentaban con platillos voladores, armas de energía y ejércitos de reserva. En estas narrativas, el fin de la guerra no había significado el fin del nazismo, sino su repliegue hacia un lugar inaccesible desde el cual podrían regresar con mayor fuerza. Con el tiempo, estas historias se fusionaron con teorías sobre ovnis y civilizaciones ocultas, reforzando el mito. La evidencia histórica, sin embargo, demuestra que no hubo bases militares nazis en la Antártida. Alemania, ya en 1939, carecía de los recursos para sostener instalaciones permanentes en un entorno tan hostil. Durante la guerra, todos sus esfuerzos estaban concentrados en Europa y el Atlántico, y no existen documentos serios que respalden la existencia de operaciones secretas polares. La expedición de 1938 fue un gesto simbólico y científico, no un preludio de colonización militar. La evolución de la bestia. ¿Es cierto que los nazis eran tecnológicamente superiores en todo? Otra de las mentiras más persistentes sobre la Segunda Guerra Mundial es que los nazis eran tecnológicamente superiores en todos los ámbitos. Según esta visión, el Tercer Reich habría desarrollado armas tan avanzadas que, de no ser por factores externos, habrían asegurado su victoria. Se citan los cohetes Quinto 2, los aviones a reacción, los submarinos eléctricos y hasta proyectos fantásticos como el cañón sónico o los supuestos platillos voladores. Esta imagen, repetida en documentales sensacionalistas y cultura popular, presenta a Alemania como un laboratorio futurista que estuvo a punto de cambiar el mundo. La realidad, sin embargo, fue más limitada y contradictoria. Es cierto que Alemania produjo innovaciones notables. Los W-2 fueron los primeros misiles balísticos, los Me-262 los primeros cazas a reacción operativos, y el diseño de los U-Boat tipo 21 anticipaba tecnologías submarinas de posguerra. Pero estos avances eran excepciones, no la norma, y llegaron demasiado tarde para alterar de manera decisiva el curso de la guerra. En muchos casos eran proyectos experimentales con problemas técnicos que nunca se resolvieron por completo. El mito de la superioridad absoluta ignora los fracasos. Los tanques Tiger y Panther, aunque poderosos en teoría, sufrían fallas mecánicas constantes y eran producidos en números insuficientes. Los cohetes U-2, a pesar de su espectacularidad, eran más un arma de terror que un recurso militar efectivo. Su precisión era mínima y su costo descomunal. Los supuestos proyectos secretos, como el cañón de viento o las armas de energía, nunca pasaron de bocetos y pruebas sin utilidad real. Mientras tanto, los aliados perfeccionaban sistemas prácticos y de producción masiva, desde el robusto tanque Sherman hasta el bombardero B-17, que resultaron mucho más determinantes en el campo de batalla. Otro aspecto ignorado por el mito es la fragmentación interna. La industria nazi estaba plagada de rivalidades entre ministerios, empresas y líderes como Himmler, Göring y Speer. Cada uno impulsaba proyectos paralelos que competían por recursos, lo que generaba caos y desperdicio. A diferencia del esfuerzo centralizado y coordinado de los aliados, el Tercer Reich desperdiciaba talento en experimentos redundantes que raras veces llegaban a materializarse. Además, la escasez de materias primas limitaba cualquier superioridad técnica. Alemania carecía de acceso suficiente a petróleo, caucho y ciertos metales estratégicos, lo que obligaba a improvisar sustitutos de menor calidad. En la práctica, sus soldados a menudo dependían de equipamiento menos confiable que el de sus enemigos, especialmente en la segunda mitad de la guerra. La posguerra alimentó el mito. La captura de científicos alemanes en la Operación Paperclip y su contribución al desarrollo espacial estadounidense, junto con la fascinación soviética por la tecnología nazi, reforzaron la idea de un Reich adelantado en todo. En la cultura popular, esa narrativa se amplificó hasta el extremo, convirtiendo a Hitler en el líder de un imperio futurista derrotado solo por azar. La verdad es más sobria y también más aburrida. Los nazis lograron algunos avances notables, pero no eran superiores en todos los campos.
Sus innovaciones convivían con fracasos, improvisaciones y límites estructurales que impidieron convertir sus armas experimentales en un factor decisivo. El mito de una Alemania nazi tecnológicamente imbatible engrandece artificialmente a un régimen que en la práctica fue incapaz de sostener su guerra contra potencias con mayor capacidad industrial y estratégica. La hegemonía del mal. ¿Logró el nazismo unir a todos los alemanes en un bloque homogéneo? Una de las ideas más difundidas sobre la Alemania nazi es la de una sociedad completamente unida en torno a Hitler, disciplinada y convencida de la ideología nacionalsocialista. Los desfiles multitudinarios en Nuremberg, las fotografías de multitudes aclamando al Führer y los discursos masivos parecen mostrar a un país en bloque, sin fisuras ni dudas. Este relato, que se consolidó tanto en la propaganda nazi como en interpretaciones posteriores, alimenta la idea de que todos los alemanes apoyaban sin reservas al régimen. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. La Alemania nazi estaba atravesada por divisiones sociales, resistencias silenciosas y apoyos condicionados. La propaganda fue fundamental en la construcción de esa imagen. Goebbels y el aparato comunicativo del régimen se encargaron de mostrar solo adhesión, eliminando cualquier rastro de disidencia en los medios oficiales. En fotografías y noticieros, el pueblo aparecía como una masa homogénea que vitoreaba a Hitler. Esta representación visual fue tan poderosa que incluso después de la guerra muchos asumieron que reflejaba fielmente la realidad social. Pero detrás de esa fachada existía una diversidad de actitudes: entusiasmo, indiferencia, oportunismo y también rechazo. El apoyo al nazismo variaba según grupos sociales y momentos históricos. Muchos jóvenes se sentían atraídos por la promesa de grandeza nacional y por las organizaciones juveniles que ofrecían sentido de pertenencia. Otros sectores, como industriales y empresarios, apoyaban al régimen porque se beneficiaban económicamente. Sin embargo, no todos estaban convencidos ideológicamente. Había quienes se adaptaban por miedo, por pragmatismo o simplemente porque no había alternativa viable. La represión era brutal y desincentivaba cualquier oposición abierta. La resistencia existió, aunque fragmentada. Intelectuales, religiosos y algunos militares organizaron redes clandestinas que intentaron oponerse al régimen, como el Círculo de Kreisau o el Grupo de la Rosa Blanca. Aunque minoritarios y a menudo sofocados con violencia, muestran que no todos los alemanes estaban alineados. Incluso dentro del propio ejército hubo conspiraciones, como la de julio de 1944, que buscaban eliminar a Hitler para negociar la paz. Estos episodios contradicen la idea de una sociedad totalmente homogénea y entregada al nazismo. Además, existían tensiones internas. No todos los alemanes compartían la visión racista radical del régimen. En zonas rurales o comunidades religiosas, muchos aceptaban el liderazgo de Hitler, pero mantenían reservas sobre ciertas políticas, especialmente las que chocaban con tradiciones locales o creencias religiosas. Otros simplemente se mantenían en silencio, conscientes de que expresar disenso podía significar la cárcel o la muerte. El miedo generaba conformidad aparente, pero no equivalía a adhesión plena. El mito de una Alemania homogénea también sirvió en la posguerra. Para algunos alemanes era más fácil explicar la inacción como resultado de una hipnosis colectiva que admitir la diversidad de actitudes, complicidades y responsabilidades. Para los aliados, mostrar a un pueblo entero sometido y unido bajo Hitler reforzaba la imagen de un enemigo total. Así, el mito de la unanimidad quedó grabado en la memoria colectiva, aunque la realidad fuera mucho más matizada. La sociedad alemana bajo el nazismo no fue un bloque monolítico, sino un entramado de apoyos, rechazos y adaptaciones. El régimen logró proyectar una imagen de unidad absoluta, pero esa fachada escondía un mosaico mucho más complejo.